El tema. Voy a avanzar, mis amados hermanos. Ya no me voy a detener haciendo ningún resumen porque el tiempo nos ha avanzado. Nada más leo la base bíblica, ¿verdad? O si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Amén. Bueno, ya hablamos, esto voy a mencionar de las palabras o del contenido, mis amados hermanos, de la boca del amado. Número 1, palabras de gracia. Amén. Número 2, fuego consumidor. Amén. Y número 3, el que vamos hablando aún, mis amados hermanos, pues es no es la boca del dragón de lo que estamos refiriendo en este punto, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la boca del amado, en donde según la Biblia dice que hay espada aguda y espada aguda de dos filos. Esto sí lo voy a leer porque prácticamente por aquí es casi donde vamos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón, la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Según Apocalipsis 20:10, ahí nos muestra que el diablo, mis amados hermanos, es el dragón. La bestia es el anticristo y el falso profeta, como lo hemos venido hablando, básicamente es un sistema religioso, mis amados hermanos. Amén. Hablamos ya de la espada aguda de dos filos, que esta es la que vence la boca del dragón. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:16: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca, dice, salía una espada aguda de dos filos. Amén. Hebreos capítulo 4 versículo 12 y 13, mis amados hermanos, nos muestra que prácticamente, aunque dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, hace referencia, ¿verdad?, a una espada de dos filos que, como lo dice acá, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones, y al final termina diciendo que vamos a tener que dar cuenta de todo. Amén. Aquí en Génesis, mis amados hermanos, capítulo 3, versículo 9 al 14, ahí explicamos prácticamente cómo es que trabaja la boca del diablo. Amén. Que la boca del dragón y la boca de la serpiente, pues es la boca del diablo. Amén. Es ahí donde terminamos, y lo que nos toca para el día de hoy es hablar de la espada aguda, que es la que vence la boca del falso profeta. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno con la ayuda del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 15, dice: de su boca sale una espada aguda, escuchen, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 16, 13, mis amados hermanos, y 14. Recuérdense que estamos hablando aquí de la espada aguda, amén, la cual vence la boca del falso profeta. Amén. Dice Apocalipsis 16, 13 ahora: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus, escuchen lo que dice acá, de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Veamos, vamos a ir entendiendo algo. Aquí dicen que la espada de su boca sale, de su boca sale una espada aguda. ¿Para qué dice después? Ojo, pónganle ojo a eso. Para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Ahora veamos qué dice acá. Lo vuelvo a leer para que no nos perdamos y lo vayamos entendiendo desde el principio. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca del falso, ya lo leímos, ¿verdad? Pues esto es lo que me interesa ahorita. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y qué es lo que dice en amarillo? Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo.
¿Ven algún link ustedes entre esta cita y esta otra? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Que aquí dice que va a herir a las naciones y las va a gobernar. Amén. Y aquí dice que los tres, mis amados hermanos, los tres espíritus, pero en este punto estamos hablando del falso profeta, van a ir a los reyes de la tierra de todo el mundo. Entonces se dan cuenta que prácticamente al hablar tanto, mis amados hermanos, de reyes como de naciones, dice acá, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí pues no está hablando solamente de los reyes, mis amados hermanos, sino de las naciones. Miren, pues aquí hay algo que ustedes y yo tenemos que tener y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Tiempo atrás, mis amados hermanos, muchos años, tal vez antes de que nosotros hubiéramos nacido, era extraño, mis amados hermanos, hablar u oír o escuchar, máxime ahora con eso de las redes sociales, ¿verdad? De los ovnis, amén, de los objetos voladores no identificados. Pero en la actualidad, mis amados hermanos, se los decía, hay una persona que dice, y no es cualquier persona, ¿verdad? Que dentro de nosotros, dentro de la raza humana, nosotros convivimos por lo menos con 6 diferentes tipos de creaciones. Y no se está refiriendo a los animales, ¿verdad? Sino otro tipo de entidades que no son seres humanos, pero son muy, muy parecidos. ¿Por qué les digo esto? Porque el fin de esta guerra, mis amados hermanos, porque eso es lo que está hablando acá, ¿verdad? Es de que el ser humano empiece a voltear hacia los cielos. No sé si en alguna oportunidad escucharon ustedes ese mensaje de cuando el hombre llegó a la luna por primera vez. ¿Sí? ¿Qué decía? ¿Te lo escucharon o no lo escucharon? Miren, básicamente lo que estaba diciendo, mis amados hermanos, era de que habían alcanzado algo sobrenatural, pero a lo que yo voy es que luego empezaron a mandar mensajes diciendo que la luna estaba habitada. Y esos mensajes se perdieron. ¿Por qué creen que se perdieron? Porque esa transmisión estaba haciendo a nivel mundial. No lo estaban viendo solo los de la NASA. Entonces cuando empiezan a mandar este tipo de mensajes, mis amados hermanos, de que había otro tipo de creaciones o que la luna estaba habitada, cortan la señal a nivel mundial. Pero el internet, mis amados hermanos, siempre ha existido. Lo único es que hasta ahora nosotros tenemos el acceso al internet. Pero dicen que en la Segunda Guerra Mundial el internet ya estaba. Y esa fue una de las ventajas por las cuales se logró ganar la guerra. ¿Por qué? Perdón, porque ya había internet. Espero me estén dando a entender con esto. A lo que yo voy es de que lo que va a suceder con esto de las señales del falso profeta, mis amados hermanos, por eso dice aquí, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Que lo que va a pasar es que a los habitantes del mundo, mis amados hermanos, los van a engañar diciendo que miren hacia el cielo. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, mis amados hermanos, los habitantes de la tierra sepan que de alguna forma que hay más creaciones, y que cuando Él venga, lejos de decir Cristo viene o ya vino, digan es un extraterrestre, es un ovni. Entonces lo que va a pasar es que se van a reunir y exactamente lo mismo del principio, no hay nada nuevo, a hacerle la guerra en lugar de estar dispuestos para ser arrebatados. Entonces no, por eso dice acá, y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces lo que va a pasar, mis amados hermanos, con esto del falso profeta, es que avancemos acá. Dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 20: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Escuchen, que había hecho delante de ella
las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vean, ¿se dan cuenta? Viene hablando, mis amados hermanos, de señales. Amén. Cosas que se van a manifestar. Y si ustedes y yo no tenemos la boca del amado, mis amados hermanos, entiéndase, la enseñanza, la doctrina, el conocimiento, mis amados hermanos, de lo que viene, con todo respeto, pero el ser humano de por sí es algo metido, es algo entrometido. Ustedes y yo muy probablemente miramos que pasa algún accidente. Y como se los hemos dicho, cuando uno va en la carretera, el tráfico no se arma en sí por el accidente, sino se arma ¿por qué? Porque todos queremos pasar viendo. Entonces ahí va pasando, lo que pasamos viendo, pasamos despacito. Y por eso se arma el tráfico. ¿A dónde voy con esto? De que si no tenemos, mis amados hermanos, el conocimiento de la boca del amado, entonces nos van a decir, allá hay alguien que está haciendo milagros. ¿Y qué creen que vamos a hacer? Muy probablemente, yo voy a ir a ver. En una oportunidad les comenté, yo estaba en una iglesia e invitaron a un profeta. Y el profeta dice, ya cuando iba a ministrar, dice, bueno, le voy a profetizar a las primeras 10 personas que pasen al frente. ¿Qué creen que pasó? Yo estaba sentado así como estaba Gabriel, solo di un paso y ya estaba al frente. La iglesia, el altar se llenó, todos los que estaban en las sillas, todos pasaron, bendito Dios, porque en algunos lugares cuando alguien dice así, lo primero que hacen es retirarse, ¿no? A mí que no me diga nada. A lo que voy es, de que ciertamente empezó a profetizar y a cuanto se le paraba enfrente empezó a profetizar, pero ¿qué creen que empezó a hacer la gente? No era una iglesia como esta, era una iglesia grande. Entonces vieron que les profetizaban y se volvían a meter. Volvían a hacer cola y se dieron cuenta y fue necesario que el pastor de la iglesia detuviera el momento y decirles, hermanos, si ya les profetizaron, vayan a sentarse, porque si no, imagínense cuándo iba a terminar el hermano a profetizar. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque así es el ser humano, mis amados hermanos, de que no puede ver algo porque ya está ahí, con todo respeto, pero es así chuteando. O si no está ahí chuteando, está averiguando qué pasó, quién fue, averigüen, cuente. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Entonces solamente vemos señales y ahí vamos. Recuérdense que la misma Biblia, el mismo Señor Jesús dice, esta generación me pide señales, pero no se les va a dar más señal que la de Jonás. Esa es una gran profecía, pero a lo que voy, mis amados hermanos, es de que entonces ustedes y yo tenemos que tener, repito, la boca, los besos de la boca del amado, la instrucción, las palabras que puedan venir de parte de él, para que cuando se nos diga, muy probablemente, allá está el Cristo, ustedes y yo salgamos corriendo. No creamos, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, mucho cuidado con las señales, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto a cualquiera le gusta. Imagínense, como ya les dije, bueno, le voy a profetizar a 10 y el primero que pasó fui yo. Bueno, avancemos. Vean, pues aquí tal vez con la ayuda del Señor vamos a entender un poquito más y mejor cómo es que trabaja el falso profeta, cómo es que la boca, mis amados hermanos, del amado nos tiene que ayudar, amén, a poder vencer, porque tenemos que vencer cualquier cosa, mis amados hermanos, que pueda manifestarse en nosotros. Recuérdense que este es el centro del tema, no que nosotros andemos averiguando aún dentro de la congregación quién es falso, quién es verdadero, sino que nos podamos discernir a nosotros mismos y nos demos cuenta que en más de alguna de nuestras actitudes, en más de alguna de nuestras palabras, mis amados hermanos, no es que nosotros seamos falsos y lo hagamos a propósito sabiendo que somos falsos, pero por cuanto esta es una administración espiritual, sí, espiritualmente hablando no estamos firmes, mis amados hermanos, somos propensos a que cualquier entidad espiritual venga a desanimarnos.
Imagínense, escuchaba ayer, mis amados hermanos, que dice que cuando hay mucho sol, dice que el sol, imagínense, solo la influencia del sol. La influencia del sol sobre la persona, dice que hace que se le olviden las cosas. Y dice que la influencia del frío en la persona hace que el cerebro se active y sea más inteligente. Esto pues yo se los digo porque lo he escuchado de gente pues que lo ha estudiado, ¿verdad? Sobre todo ahorita una de las universidades, bueno, todas en Estados Unidos, ¿verdad? Pero una de las universidades que está sacando este tipo de estudios es la Universidad de Harvard, supuestamente una de las mejores del mundo. Entonces no es cualquier cosa que sacan, mis amados. Entonces, a lo que voy, ¿por qué les digo esto? Porque si imagínense el sol o el frío influye sobre nosotros, mis amados hermanos, ¿cuánto más va a influir alguna entidad espiritual si ustedes y yo estamos acá? Porque entendemos que nos es necesario llevar una vida espiritual. Entendemos que nos es necesario conocer los ambientes espirituales. Amén. Y dicen, mis amados hermanos, que de aquí a 10 años va a haber un calentamiento global a tal punto que, por eso es muy importante que nos cuidemos todo nuestro ser, mis amados hermanos. La presión de nuestros cuerpos va a ser como aquella bolita que sube y que baja. ¿Por qué? Porque el calentamiento, mis amados, ¿ven ustedes qué les pasa a las plantas cuando hay mucho sol? ¿Verdad que se ponen así? Uno las pasa a la sombra, les echa agua y vuelven otra vez. Entonces tenemos que cuidarnos, porque al final todo esto del calentamiento solar, mis amados hermanos, lamentablemente pues es parte de lo que tiene que pasar, pero ya todo esto está planeado, todo esto es planificado. Amén. La vez pasada, si ustedes se recuerdan, cuando hablamos también de todos esos temas escatológicos, explicábamos que el calentamiento global tiene que ver, mis amados hermanos, con la influencia del hombre acá en la tierra. Simple y sencillamente, cuando están quemando un montón de cosas, lleva demasiados químicos, esos químicos se pegan en las nubes, y entonces las nubes, ¿qué es lo que hacen? Se oscurecen, y las mismas nubes ya no me mandan la lluvia, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente bloquean los rayos solares, y todo eso está planeado, es planificado. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener en nuestra vida, mis amados hermanos, integral, ¿verdad? Entiendes, espiritual, mi cuerpo, un equilibrio. Amén. O sea, por ejemplo, ni tanto sol, porque se le olvidan a uno las cosas, ni tanto frío, porque después se va a creer saber quién. Amén. ¿Me voy a no entender? Bueno, les digo todo esto porque esas son señales, mis amados hermanos, que nosotros no podemos ignorarlas. Todo eso está pasando. Entonces lo que nos queda es entender, saber y vivir de tal forma de que Cristo pronto viene. Amén. Vean, espero me vayan a entender un poquito más con esto en relación a cómo la espada aguda, amén, vence al falso profeta. Dice Hechos capítulo 13 versículo 6 hasta el 12. Vean qué es lo que dice, pues. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, dice esta versión, hallaron a cierto mago. ¿Cómo dicen sus Biblias ahí? ¿Cómo? Va, eso es lo que quiero. Vean lo que dice. Cierto mago. ¿Alguna versión dirá brujo? ¿Ninguna? Ahí está, ahí con eso es suficiente. A cierto mago dice cierto hechicero, cierto brujo, pero ¿qué dice que era? Falso profeta. Pero en realidad ¿qué era? Era un brujo. Lógicamente, mis amados hermanos, acá el apóstol lo discierne y dice es un falso profeta. En realidad era un brujo, pero para la gente ¿qué era? Un profeta. Amén. Vean qué tremendo. Era judío llamado Bar Jesús. Vean qué tremendo el significado. Porque siempre que la palabra Bar aparece antes de un nombre, la palabra Bar significa hijo. Entonces, ¿cuál era el nombre de este? Hijo de Jesús. Pero en realidad este era hijo del diablo. De Jesús no tenía nada. Bar Jesús, escuchen esto.
era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, pues tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Vean lo que dice acá: pero el brujo Bar Jesús, al que en griego le llamaban Elimas, alguna versión hace algo confuso esos nombres, Elimas, Bar Jesús y todo eso, pero al final se dan cuenta, es lo mismo, Bar Jesús en hebreo y en griego Elimas. Se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesús. Si se dan cuenta, mis amados hermanos, venimos hablando de que tanto el Señor con esa espada aguda y el falso profeta va a hacer señales para engañar ¿a quién? O a las naciones o a los gobernantes. ¿Y qué dice la Biblia que estaba haciendo este brujo acá? Un falso profeta. Estaba, mis amados hermanos, interponiéndose entre el mensaje de Cristo y un gobernador. Engañando al gobernador, lógicamente, iba a engañar a toda la nación, que como claramente lo dice ahí, gobernador de Chipre. Sigamos. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo y tenía el poder del Espíritu Santo, miró fijamente al brujo y le dijo: tú eres un hijo del diablo. ¿Y cuál era su nombre? Bar Jesús, hijo de Jesús. Pero como repito, pero de Jesús no tenía nada, hermano. Miren, vean las características. Vamos a ver, número 1. Ya lo leímos, el gobernador los mandó a llamar a 2 apóstoles, mis amados hermanos, porque como lo dice claramente, tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero, mis amados hermanos, que la administración del falso profeta va a hacer en nuestras vidas? ¿Qué fue lo que hizo Elimas o Bar Jesús? Quería impedir que se escuchara el mensaje de Dios, mis amados hermanos. Ya pueden ustedes entender o discernir cómo puede influenciar entonces la boca del falso profeta sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Ayúdenme rapidito porque ya se me fue el tiempo. Amén. Vean, démonos cuenta entonces, mis amados hermanos, y vayamos entendiendo con la ayuda del Señor de que a veces, tal vez dentro de casa, y tal vez alguna vez les ha pasado, y pues aquí están mis papás y les puedo decir yo en alguna oportunidad, yo fui mis amados hermanos, que de alguna forma ellos querían escuchar el mensaje de Dios, pero yo no quería. Entonces, cualquier cosa, mis amados hermanos, o en este caso no solamente cosas, sino cualquier persona que no, Bar Jesús, vean el nombre, hijo de Jesús, que pueda tener apariencia de piedad, o ser un cristiano, pero ay, no tengo ganas, no quiero, o que empiece a tildar o a señalar, lo que va a pasar, mis amados hermanos, es que va a estar buscando impedir el mensaje de Jesús. Amén. A veces la misma pereza, mis amados hermanos. Ay, que hoy no tengo. Por ejemplo, ¿verdad? Los días de discipulado en la casa. O hay oportunidades, mis amados hermanos, en los que tal vez alguno en la casa, miren, yo siento la necesidad que oremos. Ya, por ejemplo, ya va otra vez. Me enteré de una persona, mis amados hermanos, que pasaba eso en casa, ¿verdad? Uno de los miembros de la familia decía, vamos a orar. Y esta persona le decía, vamos a orar, pero unos 5 o 10 minutos, porque vos te pelás, vos hasta 50 minutos pasas orando. ¿Qué pueden pensar ustedes? Pura bruja, puro brujo. Es que esa es la administración ¿de qué? Del falso profeta. O sea, sí lo quiere hacer, pero tampoco te pelees. 5 minutos. Y si el Espíritu de Dios decide caer, lo que nos toca a nosotros es estar dispuestos. La carne es débil, amén, pero el Espíritu
está dispuesto. Por eso yo he sentido decirles en estos últimos días, también lo han escuchado, vamos a orar. Si quieren quedarse sentados, quédense sentados. Porque algunos, mis amados hermanos, yo ya me di cuenta, reciben más y mejor sentados que si yo les digo que se paran y... Pero sentados reciben, yo ya me di cuenta. Entonces, al final lo que importa, mis amados hermanos, es la disposición del corazón. Pero discernámonos a nosotros mismos y tengamos mucho cuidado cuando... Ay, no tengo ganas. ¿No será que se está exponiendo mucho al sol? Puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿no será que lo que le hace falta es un buen baño con agua fría? No que expuesto al sol y todavía pone el calentador un agua hirviendo. ¿Qué va a pasar? Ahí se va a quedar dormido en la regadera. Bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que venga la espada aguda. Vean lo que dice acá. Tenía el poder del Espíritu Santo mirándolo. Miró fijamente al brujo y le dijo, esto que le dijo, tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado, y a ti no te gusta lo bueno, deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Vean, pues entendámoslo y espero pueda preguntar para que ustedes me puedan responder. Esa palabra, lo que está ahí resaltado en verde, recuerden, espada aguda. ¿Eso de dónde lo sacó el apóstol, mis amados hermanos? Es lo que dice, tenía el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde lo sacó? Pura revelación, ¿verdad? Espada aguda. No es una palabra de Elimás, dice el Señor, que te arrepintas. No, es de una vez, mis amados. Es una espada. Si es aguda, es porque es puntiaguda. Y lógicamente, si es puntiaguda, va a hacer más de algún daño. Amén. Entonces aquí vemos otras características. Tú eres un hijo del diablo. La Biblia dice, mis amados hermanos, que en el final de los tiempos se levantarían hombres con apariencia de piedad, pero en realidad iban a ser amadores de sí mismos. Es una característica, son dos características diferentes, pero la estamos resumiendo, ¿verdad? Amén. No podemos en este tiempo, mis amados hermanos, el poner nuestros pensamientos, nuestras ideas antes que la presencia del Señor. Tenemos que exponernos a la palabra, por eso es espada aguda. Como lo vimos desde el principio del tema, ¿verdad? A veces esa aguijada nos va a apoyar, pero ¿para qué es? Para que no nos salgamos del camino. Amén. Y mira, aquí lo dice, tú eres un hijo del diablo, un mentiroso. Vemos acá dos características, por lo menos. Número uno, cuando habla de los hijos del diablo, ahí hace referencia, aquí no, ¿verdad? Pero la Biblia hace referencia a los fariseos. Y los fariseos, mis amados hermanos, lo dice claramente la Biblia, el problema de los fariseos era que no vivían nada de lo que predicaban. O pensemos, ¿verdad? Se les predicaba la palabra y al ratito ya estaban haciendo exactamente lo que la palabra decía que era pecado, ya lo estaban haciendo. Ese es el gran problema de los fariseos y este puede ser el gran problema de nosotros, mis amados hermanos, si permitimos que la boca del falso profeta nos ministre. Se nos acaba de predicar y ya estamos haciendo lo que nos dijeron que no teníamos que hacer. Es que eso, mis amados, no es solamente por falta de entendimiento, es que tenemos que entender, aunque haya falta de entendimiento, de que hay una administración espiritual. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que ciertamente ustedes y yo, el Señor nos dio voluntad. Algunos le llaman libre albedrío. Amén. Podemos decirlo así de cierta forma para que ustedes y yo hagamos lo que querramos, lo que nos parezca bien. Pero al final, aunque nos dio voluntad, el mismo Señor nos dice, escoge. Y todavía nos dice qué es lo que tenemos que escoger. O sea, nos dio voluntad, no nos obliga a escoger, pero sí nos dice qué tenemos que escoger. Entonces nos dio la voluntad, ¿para qué? Para rendirla delante de Él. Pero el gran problema es que cuando ustedes y yo vemos la Biblia, mis amados hermanos, aún el mismo Señor Jesús no hizo nada por voluntad propia, sino todo lo que Él hizo, lo hizo
para hacer la voluntad del Padre. Él mismo lo dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces cuando Él dice, no se haga mi voluntad, ¿qué fue lo que estaba haciendo? Rindiendo su propia voluntad, para entonces así poder hacer la voluntad del Padre. Amén. Y les digo esto porque al escudriñar o a veces solamente al leer la Biblia nos damos cuenta de que todas las cosas que el ser humano hace, las hace ¿por qué? Porque ha rendido su voluntad, ya sea que la rindió a Cristo, por lo que estamos viendo, ya sea que la rindió al falso profeta, mis amados hermanos, ya sea que la haya rendido al diablo, ya sea que la haya rendido a la bestia también, que es el otro que tenemos que hablar. Pero al final es lo que ustedes y yo tenemos que llegar a un entendimiento, y escudriñémonos y analicémonos. ¿Por qué hice tal cosa? Cualquier cosa, y se van a dar cuenta que al final, mis amados hermanos, siempre la influencia de alguna entidad espiritual tiene que estar sobre todo aquello que nosotros hacemos. Si no, ¿por qué la Biblia dice claramente? Hay una sola versión de todas las que están escritas que dice que nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre. Solo una versión. Pero todas las demás dicen que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Sino con entidades espirituales. Y nosotros lamentablemente, mis amados hermanos, nos desgastamos la vida peleándonos entre nosotros. ¿Por qué? Porque lamentablemente entre nosotros hay muchas cosas falsas. ¿Será que es cierto eso o no? ¿Cuántos de ustedes son 100% sinceros con sus pastores? Le cuentan todo a los pastores. O nos cuentan solo lo que les conviene. O nos cuentan solo aquello para que no los regañemos. Les voy a contar algo que hice yo una vez. Yo ya empezaba, mis amados hermanos, desanimado en el ministerio en el que estaba. Ya no me sentía cómodo. Entonces dejé de asistir a los estudios de pastores. Y un día me mandó a llamar al pastor. 2 veces me llamó y me dijo: papito, ¿qué está pasando? Que ya no te he visto. Y le dije: pastor, es que era verdad, pero era una verdad medias, porque valga la redundancia, la verdadera verdad era que yo ya no quería estar ahí. Entonces, ¿qué fue lo que yo le dije? Ando buscando trabajo. Era verdad, andaba buscando trabajo. Así quedó. Entonces me atendió y todo. La segunda vez me volvió a llamar y yo me asusté, ¿sabes? Yo creo que ya les conté, ¿verdad? Ya no me recuerdo exactamente, pero creo que como cuando me llamó, yo entré a su oficina, dije: va a estar solito, que así no, habían 6 pastores. Y cuando yo entré: ¿qué pasó acá? No, mira, me dijo: quiero que te definas así, de una vez. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con nosotros o te vas a ir? Así, de una vez. ¿Y qué creen que hice? Es que lo que pasa es que yo tengo necesidad y ando buscando trabajo. Ese día salí de ese lugar con 300 quetzales en la bolsa. ¡Qué astuto, padre! No es astucia. La verdad era que yo ya no quería estar con ellos. Así de simple. Entonces me empecé a ir hasta que me fui. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas cosas, mis amados hermanos, en nuestros corazones que son falsas, que no las comentamos con quien tenemos que comentarlas. ¿Por qué? Puede ser miedo. Ya les conté ahora, cuando fui a decirle ya la pura verdad, no me bendijo. A vos el diablo te habló, me. ¿Para qué? Si no me voy a poner a llorar. Entonces, mis amados, ese tipo de cosas, ustedes y yo tenemos que sacarlas y hablar con la verdad. Porque si no decimos la verdad, esas son cosas falsas. Y ahí está el falso profeta. ¿Por qué? Porque miren lo que estaba diciendo, estaba impidiendo que se predicara el mensaje. Y ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que Cristo, ay Dios mío, se me fue el tiempo, que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Amén. Que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Yo les he dicho en más de una oportunidad que esa cita: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo libertare, nos saca de la esclavitud, pero verdaderamente libres nos pone en el reino contados como hijos.
Entonces nadie, mis amados hermanos, ya les conté lo que yo hice, ¿verdad? Ahorita pues lo cuento tranquilo, ¿por qué? Porque ya tengo años de no estar ahí, amén. Pero en ese momento, eso era lo que había en mi corazón. Entonces, ¿qué llegaba yo a decirles? Una verdad a medias, porque era cierto, sí andaba buscando trabajo. Pero no andaba buscando trabajo, mis amados hermanos, porque tuviera necesidad, sino porque simple y sencillamente quería decir, estoy trabajando, no puedo llegar. Pero no era toda la verdad. Imagínate, todavía salir con 300 quetzales, porque los pastores, mamá, que Dios te ayude, aleluya, a ver cuándo hay otra reunión, dije yo. Entonces démonos cuenta, ay Dios mío, hermano, ya se me fue el tiempo, hay Santa Cena, ¿verdad? Sí, hay Santa Cena. Pues voy a terminar de leer esto, vamos a ver. Bueno, voy a terminar de leer. Tú eres un hijo del diablo, un mentiroso, dice, y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Ahora Dios te va a castigar, te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. En ese mismo instante Elimás sintió como si una nube oscura le hubiera cubierto los ojos y se quedó completamente ciego. Andaba como perdido buscando a alguien que le diera la mano para guiarlo. Al ver esto, el gobernador se quedó muy admirado de la enseñanza acerca del Señor Jesús, y escuchen lo que dice, y en verdad creyó en Él. Esas imágenes, mis amados hermanos, las encontré ahí en internet, de donde está el gobernador, el apóstol y el brujo, ¿verdad? Y así fue como quedó. Ya, este es el que viene, pero este lo vamos a predicar en el segundo culto. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y nos auxilie. ¿Por qué? Porque todo aquello que se oponga al Evangelio nos hace perder la visión. Si en algún momento, mis amados hermanos, ustedes y yo empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, cuando lo escudriñamos, más de algo de falso hay ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacarlo, porque si no lo identificamos, mis amados hermanos, si no lo sacamos, como ya les conté lo que me pasó a mí, vamos a terminarnos vamos a terminar haciendo cosas que no le agradan al Señor, vamos a hacer cosas que probablemente sí sean del Señor, pero ¿saben cuál es el gran conflicto? Cuando uno hace cosas que sí son del Señor y no le va bien, el tiempo. ¿Se imaginan ustedes? La Biblia dice claramente, y con esto voy a terminar, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se imaginan ustedes como padres que sus hijos de 40 años, por ejemplo, y que ninguno se case porque ustedes como padres no quieren que se casen? ¿Es bueno eso? No, no es bueno. Entonces, ¿por qué les digo esto? Pero imagínense que venga también el hijo de 15 años y mira, te presento a mi esposa. O sea, tampoco es bueno, ¿verdad? O sea, les digo que hay cosas, mis amados hermanos, que son buenas y a su tiempo se van a dar. Ahí solo les puse un ejemplo, pero esa es la gran bendición. ¿Por qué a algunos nos va bien? ¿Por qué a veces nos va mal? Porque son cosas que sí son el tiempo que son del Señor. Pero el conflicto es que no es el tiempo, aunque sí sean del Señor. Amén. Bueno, espero haberme dado a entender, mis amados hermanos, y que a la luz de la palabra y a la luz de la administración, ustedes y yo podamos, sobre todo, ser sinceros delante del Señor, mis amados hermanos. Ser sinceros, ¿verdad? Si tienen jefes, con sus jefes. Si tienen padres, con sus padres y con sus pastores. ¿Para qué? Para que entonces todos, mis amados hermanos, en sus vidas vaya marchando bien, vaya marchando en orden, y en el nombre de Jesús saquemos toda falsedad, porque como lo estamos viendo acá, ¿cuál es el final? No vamos a quedarnos literalmente ciegos solo por tener algo en el alma que sea falso, pero sí vamos a perder la visión. Queríamos algo y vamos a terminar haciendo totalmente todo lo contrario, porque esto es lo que hacía Elimás, se oponía al Evangelio. Amén. Entonces, mucho cuidado con tener o dejar, mis amados hermanos, de creer las cosas como son. Antes bien, mejor, si hay algo ahí en sus corazones, es mejor manifestarlo, es mejor hablar con la verdad, porque repito, y este es mi punto, si no lo hacemos, mis amados hermanos, esa cosita ahí en nuestros corazones va a ir creciendo
y creciendo y al final vamos a terminar perdiendo la visión. La Biblia dice en el libro de Gálatas: oh Gálatas insensatos, dice, ustedes empezaron bien, corrían bien, ¿quién los hechizó? Ya les he dicho, ¿quién los embarazó? Hablamos en el punto anterior de cómo el diablo, mis amados hermanos, la boca del dragón, engañó a la mujer y al hombre dentro del huerto. Amén. De esto de que, bueno, recuérdense que la Biblia habla de una parábola también, que había un hombre, dice, que arrendó su campo y los siervos fueron a sembrar. Pero cuando los siervos fueron a dormir, los hijos del maligno, dice, vinieron y sembraron la semilla también. Empezó a crecer la cizaña y el trigo juntamente. Amén. Entonces hay veces, mis amados hermanos, que un pequeño descuido. Amén. Y a veces en la juventud los pequeños descuidos se dan. ¿Por qué? Porque se enamoran. Ya cuando se enamoran empiezan a pensar más en él, empiezan a pensar más en ella, y las cosas del Señor ya pasan a un segundo plano. Mira que se va a estrenar, ¿cuál viene ahorita para estrenarse? Ustedes que saben del cine. Eternals. El 4 de noviembre. Se va a estrenar Eternals el 4 de noviembre. Vamos al cine, pero es domingo, tengo que ir a la iglesia. Vamos, hombre, vamos pues. Con tal de estar contigo. Y aquí hablando del falso profeta. Bueno, que el Señor tenga misericordia. Decimos amén. Amén.